Un saludo para todos. Esta oportunidad vamos a darle continuidad a la solución de los problemas del capítulo número 7. Y pues tenemos el problema número 63, el cual vamos a resolver en este momento. Le damos lectura y dice que un esquiador parte del reposo, velocidad inicial 0, en la cima de una colina. Esto es como semicircular, es grande, como se muestra en el esquema. Ignorando la fricción, si ignoramos la fricción significa que es un problema de tipo conservativo. Demuestre que el esquiador dejará la colina y estará en el aire a una distancia de h igual a r tercios debajo de la colina. Bueno, entonces, por consideraciones de lo que nos piden hacer, vamos a recordar cómo se resuelven los problemas de movimiento circular. Y para eso empezamos dando solución, realizando un pequeño diagrama en la posición que nos muestran en el esquema. Este dibujo viene representado en el dibujo, en el libro de texto, y entonces pues lo copiamos aquí y lo resolvemos así como nos lo presenta. En esta posición vamos a observar lo siguiente: es un movimiento circular y según parece él viene descendiendo por una colina que tiene esta forma, pero justo en este punto como que se separa de esta colina hemisférica. Entonces vamos a observar la siguiente característica. Es un problema en donde no nos dan muchos datos, ¿verdad? Más que un par de elementos de referencia, como establecer que su velocidad inicial es 0, también que no existe fricción. Eso significa que nos están dando a entender que el problema es de tipo conservativo, que la energía al inicio es igual a la energía al final. Haciendo un diagrama de cuerpo libre, veamos qué tipo de fuerza logramos encontrar aquí, y vamos a ver que la primera fuerza que aparece presente, trazando una línea aquí lo más vertical posible, sería la línea de el peso. Tengo el peso, tengo la normal y tengo la representación ahí de el peso, que va a tener una componente a lo largo de este, le voy a llamar W, pero no le vamos a poner ni X ni Y, sino voy a decir que esta es una W que va dirigida hacia el centro, y esta es una W, siempre del peso, pero que va dirigido de manera tangencial. O sea, tangencial a la circunferencia y en este caso hacia el centro del círculo. De tal forma que esto es lo que podemos encontrar en este momento en cuanto a la representación de fuerzas y el movimiento que intervienen acá. Vamos a detallar que él disminuye la altura del radio total, esta que tenemos acá. La voy a representar en este lado. Este es el radio, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Y esta es una altura h, la cual voy a representar aquí. Entonces, si todo esto vale r y este segmento de aquí para acá vale h, es claro que este vale r menos h. Y entonces, como nos piden calcular esta altura, vamos a representar este ángulo, que yo creo que es el más conveniente para poder resolver el problema. Bien, entonces, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, deberíamos de hacer una sumatoria de fuerzas. En este caso la vamos a hacer, vamos a decir que esta sumatoria de fuerzas que vamos a hacer, la vamos a hacer en función de WC, que va dirigida hacia el centro. Esa representación de fuerzas del peso hacia adentro debería de ser, vamos a ver, dirección de movimiento siempre se asume como positivo, y vamos a escribir que WC menos la normal es igual a, seguimos considerando segunda ley de Newton, ¿verdad? Esto debería ser igual a masa por aceleración, pero la aceleración dirige hacia el centro. Tenemos una de limitantes porque una de las cosas interesantes en el problema, y es que nos dicen que en el punto justo donde él deja la pendiente, la normal es 0. Entonces quiere decir que la fuerza normal en un momento determinado, justo en el punto donde lo estamos analizando, va a ser 0. Dentro de un momento la vamos a eliminar. Pero tampoco tengo elementos para poder calcular la aceleración centrípeta, a menos que considere que la aceleración centrípeta es la velocidad lineal al cuadrado partido el radio. Entonces, sustituyendo acá, vamos a ver, vamos a sustituir WC y vamos a decir que WC es mg, y ahora nos venimos sobre el esquema y tratamos de calcular en función de lo que tenemos en el pizarrón, que es WC, este que tenemos acá. Entonces, este ángulo de aquí,
junto con esta línea horizontal y esta otra línea horizontal, definen que este ángulo de acá es exactamente el mismo ángulo de acá. Esto sería como establecer rectas paralelas y ángulos alternos internos. Si hacemos la representación de WC, deberíamos de observar que WC, en una línea punteada acá, deberíamos de decir que en este lado, en esta dirección tenemos WC. Ahora, observen cómo acá se forma un triángulo rectángulo también, y deberíamos de decir que WC, siendo este la hipotenusa y este el cateto adyacente, podemos escribir WC como masa por gravedad. Observen, es el cateto adyacente, entonces es el coseno del ángulo, menos la normal, y eso es igual a la masa por la aceleración, solamente que la aceleración, que no la tenemos, no nos hagan el problema, la podemos calcular como velocidad al cuadrado partido el radio. Bueno, entonces vamos a sustituir acá como b cuadrado partido el radio. En este momento nos quedamos acá detenidos porque no podemos calcular ni la aceleración centrípeta ni la velocidad. Entonces vamos a hacer uso del principio de conservación de la energía y vamos a decir que la energía que tenemos al inicio es básicamente energía potencial. O sea, en la parte alta de acá tenemos energía potencial, y esa energía potencial hasta este punto se va a transformar de energía potencial en energía de posición. Quiere decir que eso debería de ser un medio de la masa por la velocidad elevado al cuadrado, asumiendo que en este punto ya ha adquirido alguna velocidad. Resolviendo esto, entonces vamos a tener que 2 veces la gravedad por la altura es igual a la velocidad elevada al cuadrado. Vamos a dejarla en este momento descrita de esta forma, y entonces voy a sustituir este valor dentro de esta ecuación. No sin antes reescribir un poquito esto. Vamos a ver, masa por gravedad por coseno del ángulo. Hago uso de la descripción de lo que me sugieren ahí. En ese punto la fuerza normal es 0, entonces como la fuerza normal en este punto es 0, la voy a cancelar y voy a decir que esto es igual a la masa por la velocidad elevado al cuadrado, que no es otra cosa que 2g por h, partido el radio. Voy a trasladar este término para este lado y voy a decir entonces que masa por gravedad por coseno del ángulo menos 2 veces la masa por la gravedad por la altura, reescribiendo este, partido el radio, es igual a 0. Me he traído este término hacia el lado izquierdo y le he cambiado su signo. Bien, ahora tenemos un problema porque no sabemos qué es el coseno del ángulo, no lo puedo calcular tampoco. Sin embargo, podemos observar y vamos a representar en este lado el triángulo que tenemos definido ahí. Observen el triángulo y lo voy a tratar de dibujar por aquí. Resulta que tenemos un triángulo rectángulo en donde esta altura que está aquí, se me pegan los tenis, es R menos H. Este es el ángulo y este es R. Este es un triángulo rectángulo. Cabe mencionar que H está por la parte de acá arriba. Y resulta que el coseno del ángulo podemos calcularlo como el cateto adyacente partido la hipotenusa. Por lo tanto, el cateto adyacente es R menos H partido R. Cateto adyacente partido hipotenusa. Bueno, entonces me vengo acá y voy a reescribir esta ecuación que está acá. Voy a decir que logro ver que masa y gravedad la puedo escribir como un factor común, pero quizás primero deba escribir esto. Masa por gravedad por el coseno. Resulta que el coseno del ángulo realmente es R menos H partido R menos 2mg por H partido R, y eso es igual a 0. Bueno, tenemos una ecuación ahí que empieza a tomar cierto tipo de forma para la solución del problema. Voy a sacar en este momento, voy a sacar de factor común la masa y la gravedad de estos dos términos, y voy a decir que entonces masa por gravedad es factor común de, veamos, R menos H partido R menos 2, factor común, me queda 2H partido R, y todo esto es igual a 0. Así. Un poco amontonado. Vamos a correr esto un poco.
Bien, entonces esto es igual a 0. Ahí está. No olvide que hemos hecho la deducción de calcular el coseno del ángulo en función de este triángulo que se ve asurado en esta parte de acá. De ahí hemos calculado que el coseno era el cateto adyacente, r menos h, partido hipotenusa, que es r, es el radio del círculo. Bien, entonces tengo esa parte de ahí, este término está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado dividiendo y voy a decir que r menos h partido r menos 2r menos 2h partido r es igual a 0 dividido masa por gravedad, lo cual debe ser 0, ¿verdad? Porque 0 dividido cualquier número, pues me va a dar 0. Entonces acabamos de despejar este término pasándolo a dividir, me ha quedado 0. Aquí tenemos la resta de dos fracciones con el mismo denominador, el cual voy a copiar entonces, un mismo común denominador, y arriba en el orden me queda r menos h menos 2h igual a 0. Eso quiere decir que acá me queda r menos h menos 2h, voy a tener menos 3h, esto es igual a 0, y esto está dividido dentro de r, el cual voy a pasar a multiplicar a este lado. Entonces, este divide, pasa al otro lado a multiplicar y me queda de esta manera. De tal forma que acá llegamos al punto en donde me va a quedar una ecuación que dice que r es igual a 3h. Sin embargo, como lo que me preguntan es cuál es la altura por debajo de la colina, entonces voy a despejar h y voy a decir que r partido 3 es igual a h. Bueno, de esta forma logramos demostrar que el punto en donde el esquiador deja la colina básicamente es 1/3 del radio de este semicírculo que aparece descrito acá. Es un problema de tipo demostrativo, son problemas en donde vamos a tener que hacer uso de algunos capítulos del tema de energía. En algún momento mencionamos que la parte de energía es indispensable para el desarrollo de problemas y temas posteriores cuando vimos el capítulo, y efectivamente aquí se puede ver que se hace uso del principio o teorema de conservación de la energía para sistemas conservativos, ¿verdad? Un sistema es conservativo cuando no hay fricción. Entonces, aquí podemos ver la solución del problema número 63. Espero que les guste y resolveremos algunos problemas más de la parte final de este capítulo. Hasta el próximo video.